Bueno, vamos a la palabra esta mañana. Quiero que abra la Biblia juntamente conmigo allí en Lucas capítulo 4 versículo 16. Aunque quiero decirle que el que sirve ahí en la casa soy yo, es de que bueno, pero ese va a ser otro tema. Lucas 4 versículo 16 en adelante. Aquí la palabra de Dios está hablando de Jesús. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahora, ¿por qué llamó tanto la atención que todos los que estaban ahí fijaron sus ojos en Cristo? Porque el grupo de personas que estaban ahí eran judíos. Ellos sabían de este pasaje de Isaías capítulo 61, donde hablaba precisamente de nuestro Señor Jesucristo, porque estaban esperando a alguien que cumpliera con estos requisitos. Y de repente alguien se pone de pie, una persona nacida en Nazaret, criada juntamente con ellos, y no lo pueden creer. Y sus ojos, su vista está centrada en él y están atónitos. Y el versículo 21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Quiero que levante su mano derecha ahí donde está y le diga: Señor, hoy quiero, hoy anhelo, hoy deseo, hoy te pido que esta escritura se cumpla en mi vida, se cumpla en mi familia, se cumpla, Señor, en los planes y en los propósitos que tú tienes para mi vida, porque aún tú todavía sigues cumpliendo propósitos, sigues cumpliendo destinos, Señor. Y mi anhelo es que esta palabra se arraigue, se manifieste como nunca en mi vida, en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. En estos días estamos hablando acerca de la misión y el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, y el tema con el que quiero continuar es: vino a sanarnos. Ahora, cuando hablamos de la sanidad, no me estoy refiriendo solamente al hecho de sanar las enfermedades físicas o las enfermedades del cuerpo, sino más bien me estoy refiriendo a una sanidad integral que tiene que ver con la sanidad del espíritu, del alma, del cuerpo y también del bienestar del ser humano. Porque el hombre no solamente es cuerpo, el hombre también es espíritu, es alma, y sobrevive o subsiste también de materia, de cosas materiales, de necesidades básicas que el cuerpo cada día está necesitando para subsistir. Así es de que todo es importante, todo es necesario. Cuando Jesús lee este pasaje, precisamente se estaba refiriendo a él mismo, y de esta manera él está o es la cartilla de representación que lo identifica. Él lee este pasaje y luego se sienta y dice: hoy se cumple esta escritura en este día. No solamente hoy se cumple esta escritura, sino el que está cumpliendo este pasaje está aquí en medio de ellos. Jesús había venido
para no solamente sanar a los enfermos, sino para traer una restauración total del hombre o del ser humano. Cuando leemos este pasaje nos damos cuenta que Dios se está refiriendo al ser completamente, al hombre integral. Comienza él diciendo: he venido a darles buenas nuevas de salvación. Se está refiriendo a la restauración del espíritu, por la cual nosotros volvemos a conectarnos con Dios, la cual nos da el acceso a la vida eterna y a la salvación. Pero él continúa diciendo: he venido a a sanar a los quebrantados de corazón. No ha venido a quebrantar a los quebrantados, ha venido a sanar a los que están quebrantados de corazón. Más bien se está refiriendo a la restauración del alma y de las emociones. Continúa diciendo: a pregonar libertad a los cautivos. Está hablando de las personas que están cautivos en su mente, que tienen problemas de locura, esquizofrenia, problemas de adicciones, problemas de drogas, de alcoholismo, problemas mentales. Pero también dice: vine a dar vista a los ciegos. Se está refiriendo a todos aquellos que entran en la categoría de padecer una enfermedad física. Pero al final él dice: vine a poner en libertad a los oprimidos. ¿A qué grupo de personas se está refiriendo Jesús? Él se está refiriendo a las personas que sufren injusticia social, a las personas que viven bajo la pobreza, bajo la opresión, bajo la necesidad y la limitación. Entonces, al enviar Dios a nuestro Señor Jesucristo, Él tenía en mente la sanidad integral del ser humano. Dios no quería que el hombre solamente experimentara la salvación de sus almas o el perdón de los pecados y vivir toda una vida esperando en la vida eterna. Pero créame que hay gente evangélica que vive con esa mentalidad, que solamente viven con la mentalidad de la vida eterna y se la pasan cantando ese corito: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Es muy lindo, es muy hermoso, ¿verdad? Que nos habla y que nos recuerda que hay una vida después de la muerte, que hay una eternidad. Pero Dios no quiere que solamente vivamos vidas en esta tierra limitadas a una vida eterna o a una salvación. Dios quiere que el hombre experimente la totalidad de la salvación de Dios. Por eso el Señor Jesucristo mismo dijo: el enemigo viene ¿para qué? Hurtar, matar y destruir. Pero el Señor Jesucristo dice: yo he venido, y es Jesús el que dice: yo he venido para que tengan vida. ¿Qué? Solamente cinco conocen ese pasaje. Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. Y no solamente vida pasajera, vida limitada. No, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Todos sabemos que en el principio, cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó en su totalidad, en su cabalidad. Por ejemplo, cuando Dios creó a Adán, él fue creado perfectamente espiritual. O sea, él fue espiritualmente perfecto. De hecho, Adán y Eva fueron creados sin pecado, sin culpa, inocentes, ajenos a los achaques, a las necesidades tanto físicas como mentales, como emocionales. Ellos fueron creados a la imagen del Dios mismo. Ellos disfrutaban una comunión íntima con su Padre, con su Creador. Es interesante que hoy cantábamos: el velo rompiste, ¿verdad? El cielo y la tierra ya has dividido, ya has partido aquello que nos dividía.
que precisamente esta era la experiencia en la que vivía Adán continuamente, una relación íntima con Dios. Él no necesitaba de sacrificios, él no necesitaba de intermediarios, no tenía que hacer un sacrificio primero para después una vez al año poder entrar a la presencia de Dios. Adán disfrutaba de la presencia de Dios 24/7. Por eso cuando Jesucristo viene, Él rompe el velo que nos dividía precisamente entre Dios y los hombres. ¿Para qué? Para que vivamos cada 8 días experimentando la presencia de Dios. No, para que a diario tú y yo podamos vivir en esa esfera de la presencia de Dios. Amén. Oh, qué precioso, qué hermoso saber que ya no hay división, ya no hay separación. Ellos eran completamente inocentes, libres, disfrutaban de paz, de armonía interna. Ellos desconocían el temor y la ansiedad. En ellos no había depre. O sea, de pronto no vemos a Adán allá debajo de un árbol, todo deprimido, así, todo agüitado, desanimado. No, él no había experimentado precisamente esos estados emocionales que las personas experimentan debido a estados emocionales. Adán era perfectamente al punto que ellos no se cohibían, no tenían sentimientos prejuiciales. Estaban desnudos y no se avergonzaban. O sea, Adán no le dijo: ay, Eva, qué bárbaro, o Adán, tápate, o no. De hecho, ellos fueron los que después quisieron taparse debido al pecado. Recuerda que ellos cosieron hojas y se cubrieron para no ver su vergüenza, pero ellos no conocían la vergüenza. Estaban en un estado de inocencia, puros, y todas estas cosas nos hablan de una condición espiritual, de una salud de la que ellos disfrutaban. También Adán y Eva fueron creados psicológicamente o emocionalmente perfectos. De hecho, Dios encomendó a Adán la tarea de ponerle nombre a todos los animales. Imagínense qué tarea. O sea, él tenía que estar completamente en su capacidad, tenía que estar completamente en sus 5 sentidos. No solamente le da nombre a los animales, sino también está cuidando de todo el huerto, lo está atendiendo. Y para él eso no era una carga, no era que, ay, híjole, tengo que ponerle. No, él estaba completamente lleno de vida, emocionalmente sano. ¿Sabía usted que una persona que no está emocionalmente sano tiene a veces problemas en responder a las demandas de la vida? Principalmente si está con la depre, con la tristeza, con la ansiedad. Le va a costar responder, le va a costar en su trabajo, le va a costar también en su familia. ¿Por qué? Porque está afectado emocionalmente. Adán no tenía problemas de nada. Oh, qué bárbaro. Eva, ¿por qué tomaste café? ¿Por qué agarraste del fruto prohibido, Eva? Si todo era tan hermoso, todo era tan bello, ¿no? No solamente eso, emocionalmente Adán estaba bien, estaba sano, pero físicamente a él no le faltaba nada. Es más, la enfermedad no había llegado aún todavía. Él era fuerte, él era así, parecido a mí, ¿no? Así, con un six pack, pero bien deformado el six pack. Pero Adán no, Adán era fuerte, sano, vigoroso, no tenía ningún problema. Ni siquiera le tocaba el COVID a él. Yo quiero decirle que el COVID podía haber estado allí en medio del jardín, y por el sistema inmunológico que tenía Adán, el COVID nada, no le tocaba enfermedad, no le tocaba problema. Ese era el estado total o integral en el que Adán y Eva vivían. Ellos vivían en un estado físicamente también perfecto. Lo que quiero decir con todo esto es de que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, cuando salieron de las manos de Dios, ellos eran seres espiritualmente
emocionalmente o psíquicamente o físicamente perfectos. Ellos eran un producto maravilloso de la obra de Dios. Y entonces aquí podemos ver, y es donde quiero comenzar a desarrollar mi tema, que cuando Dios hace algo, Dios lo crea perfecto. Cuando Dios comienza algo en la vida de un ser humano, Dios también lo va a terminar. Por eso el apóstol Pablo decía: he aquí que el que comenzó la buena obra en mi vida la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Por eso yo tengo esperanza que mi esposa va a seguir cambiando, ¿verdad? Pero por eso ella tiene esperanza que yo voy a seguir siendo transformado. Amén. O sea, no vamos para atrás, vamos para adelante. No vamos al estado peor que nos encontrábamos. Queremos mejorar, queremos superarnos, queremos encontrarnos haciendo la voluntad y el propósito de Dios. ¿Cuántos quieren vivir haciendo la voluntad y el propósito de Dios, pero en su plenitud, en su vida llena? No aquí, ¿a dónde va? Ay, es que voy a la church, hermano, pobrecito de mí, voy a la iglesia. Uy, yo quería quedarme a ver un partido de fútbol, pero tengo que ir al servicio. Uy, yo quería irme al parque y quería, pero ay, a un estudio bíblico, no. Ay, y esto, no, debería de ser un anhelo, un privilegio, porque eso nos está formando, nos está haciendo crecer, nos está haciendo espiritualmente maduros. Ahora, sabemos obviamente que el pecado lo afectó. La separación entre Dios y el hombre causó también la muerte espiritual. Al venir la muerte espiritual, produjo en nosotros la muerte física. Al venir la muerte física, vinieron también las enfermedades. Al venir las enfermedades, también se acumularon los estados emocionales: la depresión, la tristeza, la ansiedad, etcétera, etcétera. Al venir todas esas cosas, también el hombre comienza a hacer del trabajo algo duro, algo pesado. El Señor le dijo: mira, la tierra que vas a producir va también a crecer cardos, o sea, espinos y cosas que de alguna manera vas a luchar con ello, vas a batallar también. Entonces, lo que al fin Dios quería para el hombre se transformó por causa de ¿qué? Del pecado. Pero la buena noticia, querida iglesia, hermanos que estamos aquí, es que no tenemos que vivir en ese estado de pecado, en esa condición que continúa, si bien afectando al hombre, pero que en Cristo Jesús podemos comenzar a ser transformados. Amén. Podamos comenzar a vivir en esa vida abundante de la que Dios está hablando. Ahora, en el tiempo que me queda, son las 12:09. Me gustaría que nos concentráramos en dos palabras que tienen un significado precioso y maravilloso de lo que Cristo vino a hacer por nosotros y cómo Él quiere traer una restauración total. Porque yo siempre he dicho, y ustedes no me van a dejar mentir, que a la vida que Dios llega, a la vida que Dios toca, también la transforma, ¿sí o no? Porque Dios no solamente provocó en mi salvación, sino que provocó una transformación, una mejora. Me ha hecho ser mejor padre, mejor esposo. Soy bendecido. Y mi esposa y yo siempre decimos: si no fuese por Cristo, nosotros no estuviéramos en estos momentos viviendo esta vida que llevamos. Pero aún nos limitamos. Todavía no nos limitamos porque sabemos que hay más de Dios para nosotros. Amén. Y eso es a donde yo quiero que nosotros vayamos. Por ejemplo, quiero que me acompañe Romanos capítulo 10 versículo 9. Una escritura muy, muy conocida, muy recitada, pero a veces también no muy bien entendida. Dice el versículo 9 de Romanos capítulo 10: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Pero en esta palabra nos vamos a concentrar porque es una palabra maravillosa. Dígale a la persona que está a su lado: serás salvo. Dígale. O sea, no vas a ser, sino somos ya declarando
en un sentido presente. Dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo el que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judíos y griegos, pues el mismo Señor de todos, abundando en riquezas, es para todos. Es una traducción nueva que yo estoy leyendo aquí. Dice, abundando en riquezas para todos los que le invocan. O sea, que aquí nada más nos está hablando de las cosas materiales. Pero vamos a ver en el último versículo, en el 13, la expresión donde dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. A ver, ¿cuándo somos salvos? Cuando llegamos a experimentar la salvación y el perdón de nuestros pecados. ¿Desde qué momento la salvación entra al hombre? Pregunto, ¿desde qué momento? A ver, desde el momento en que le aceptamos, desde el momento en que nosotros invocamos el nombre del Señor Jesucristo, lo aceptamos a través de una oración, la salvación se activa en nosotros. Pero yo quiero decirle que no solamente la salvación se activa en usted también se activa todo lo que esta palabra salvación significa. Para los hebreos y los judíos esta palabra salvación significaba sanidad, seguridad, libertad, protección. Es la palabra griega que se traduce como sozo. Cada vez que esta palabra la vemos en las escrituras, nos está hablando de una totalidad del hombre. O sea que Dios no solamente nos salva para ir al cielo, Dios nos sana para vivir vidas plenas, Dios nos da seguridad, nos da libertad y nos da también protección. Amén. Y cuando vienes a Cristo se activa todo esto en ti. El problema es que muchos de nosotros no estamos viviendo en esa capacidad. Muchos de nosotros no estamos viviendo en esa dimensión de la salvación que Jesucristo vino a activar en nosotros. De hecho, si usted estudia esta palabra en los evangelios, no va a encontrar mucha diferencia entre sanidad y salvación. Porque a los que necesitaban salvación les dice sé sano, y a los que necesitaban sanidad les dice sé salvo. Porque está hablando del mismo concepto, de la misma palabra. Porque cuando la salvación viene a una persona, esa vida es transformada. La semana pasada hablábamos de Zaqueo. Cuando la salvación vino a la vida de Zaqueo, la vida de Zaqueo fue transformada. Si antes robaba, ahora no. Si antes era una persona que mentía, ahora no, etcétera. Y usted póngale todo de lo que acusaban a Zaqueo. Zaqueo experimentó un cambio radical en su vida a partir de que Cristo vino a su casa. Por eso cuando Cristo, queridos amados, viene a nuestra casa, a nuestra vida, todo lo transforma. La otra palabra que quiero que veamos es la palabra shalom o la palabra paz. Ahora, esta palabra, desafortunadamente, aún en los ámbitos cristianos, la hemos tomado tan a la ligera. No hemos entendido la profundidad de ella y por lo tanto no vivimos en la dimensión de lo que esta palabra significa. Muy fácilmente decimos, hey, shalom, mi hermano, ¿verdad? Y luego el otro, shalom, hermano, aleluya, ¿no? Y shalom y lo tomamos muy a la ligera. Pero esta palabra shalom, cada vez que los judíos la pronunciaban, tenía un sentido de transformación en sus vidas. Había bendición solamente al hablarla. De hecho, esa era una palabra de bendición. No era cualquier saludo.
Repito, era una palabra que declaraba o transmitía una bendición. Cuando le decían Shalom Neri, y Shalom y Neri entendía la profundidad o el significado de esa palabra, decía: wow, gracias pastor, la recibo en el nombre de Jesús. Y Neri la toma y camina en esa paz que precisamente es lo que significa Shalom. Entonces Juan capítulo 14, 27, miren el contexto en el que el Señor la está declarando. Él está a unos días de ir a la cruz, de morir, y los discípulos están en temor, están en ansiedad, están con miedo, y Él les dice: la paz les dejo, mi paz les doy, no os la doy como el mundo la da. En otras palabras, este tipo de paz o esta experiencia que yo quiero depositar en ustedes no la van a encontrar en ningún lugar, porque de hecho la paz, siempre hemos dicho, no es algo, la paz es alguien. En otras palabras, yo me quedo con nosotros, yo habito con ustedes, yo me convierto el Shalom de sus vidas. Y sigue diciendo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Wow. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En esos momentos los discípulos estaban pasando por un estado de ansiedad, de temor, de miedo e inseguridad por temor a lo que sucedería después de la trágica muerte de su maestro, de su Señor. Para ellos ya no había esperanza, para ellos ya no había respuesta, todo se había acabado. Y entonces el Señor viene con esta palabra y les dice Shalom, porque en un sentido general significa bienestar. O sea, deseo que estés bien, feliz, saludable y próspero. Ahora, esto tiene que ver también, o incluye mucho, los estados emocionales de las personas, porque cuando estamos hablando de bienestar estamos hablando de salud, ¿verdad que sí? Cuando estamos hablando de bienestar estamos hablando también de que nuestras necesidades están siendo suplidas. Cuando estamos hablando de una persona saludable es porque es una persona sana tanto mentalmente como físicamente. Y cuando estamos hablando de feliz, ¿qué es lo que significa Shalom? Es que es una persona que no está dando lugar a los estados de ansiedad, de temor, de depresión, de odio, de rencor, que es lo opuesto precisamente a la felicidad. Ahora, es interesante, permítanme, que la primer palabra que el Señor les habla a sus discípulos después de que resucita y ellos están escondidos, encerrados en un cuarto debido al temor, es la palabra paz. Él entra a sus cuartos y les dice Shalom o Irene, que es en griego la palabra paz. Irene en griego tiene el mismo significado, pero me imagino que Jesús, hablando griego y hebreo y todo, les dijo Irene, Shalom y paz en español también. Y en eso ellos despiertan. Ahora, Él no entra reprochándoles, Él no entra acusándolos o porque lo habían dejado, lo habían abandonado. Él no entra sermoneándoles. Es interesante que lo primero que les dice Shalom, paz. Y aquellos, al escuchar una vez más esa palabra Shalom, recobró en ellos un significado de propósito, de identidad. Ahí estaba una vez más su maestro, pero ahí estaba una vez más el Señor Jesucristo impartiéndoles paz, confianza, seguridad,
bienestar, felicidad, prosperidad, todo lo que ellos necesitaban para salir adelante en esa nueva etapa que estaban por comenzar. Hoy yo quiero decirte que cuando tú vienes a Cristo hay un nuevo comienzo, pero a la vez también Él te capacita literalmente con todo lo que la palabra salvación, gozoso y shalom significan para una persona. Porque ¿sabes qué? Más que palabras, más que cosas, son una persona. Todo el ministerio del Señor Jesucristo fue manifestado a través de su vida como el Salvador. Él era el Salvador, pero también Él era el Shalom. Él era la paz del mundo. Él era para sus discípulos todo lo que ellos necesitaban. Pregunto, ¿has experimentado la vida plena que Cristo Jesús viene a ofrecerte en esta vida? ¿O sigues solamente conformado a una verdad de la salvación y de la vida eterna, pero no estás experimentando o no estás permitiendo experimentar todo lo que Dios quiere hacer en tu vida? Yo quiero decirte que Jesucristo, el Salvador, también es príncipe de paz, también es rey de paz para todos aquellos que están en estos momentos pasando por algún estado emocional de crisis, de estrés, de temor, de ansiedad y aún de depresión. Todo lo que el COVID ha traído no solamente ha sido temor a enfermarnos. De hecho, nos hemos centrado solamente en cuidarnos, en proteger nuestra salud, proteger nuestro cuerpo, que no nos enfermemos. Pero pregunto, ¿y las cuestiones emocionales? ¿Y los estados depresivos? ¿Y la ansiedad? ¿Y el desánimo? ¿La frustración? ¿La tristeza? ¿La agonía? ¿El temor? ¿La ansiedad? Y todo lo que acompaña a esto, ¿quién lo puede sanar? ¿Quién tiene el poder de restaurar? Hoy yo quiero decirte que Jesucristo no solamente te protege o te cuida del COVID, pero el Señor Jesucristo también sana tus estados emocionales, sana tus quebrantos, sana tus tristezas, sana tus depresiones, sana todo lo que puedas estar experimentando. Si Edu puede venir, con esto no quiero decirte, no te estoy asegurando que de pronto no te vas a enfermar, que a lo mejor no vas a ser tocado por la tristeza, por la ansiedad o por el temor. Con esto no te estoy dando una seguridad que nada de estos achaques que aún todavía permanecen en el mundo vayan a tocarte. Con esto te estoy diciendo que cuando te toquen sabrás que tienes alguien quien te libre. Amén. Con esto yo te estoy diciendo que cuando te enfermes, ora por sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. Que cuando llegue el pánico, la ansiedad o la tristeza, háblale en el nombre del Señor Jesucristo. Háblale a tu alma y dile shalom. Jesús está contigo. Él es tu paz, Él es tu confianza, Él es tu seguridad. De hecho, el Salmo 23 lo leemos y a veces lo recitamos. Oh, cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. O sea que si voy atravesando por el valle de la enfermedad, el valle a veces de la ansiedad, no voy a temer porque hay alguien que está a mi lado, hay alguien que está conmigo. Que cuando estoy pasando por estados de limitación, estados de escasez, yo pueda declarar y pueda confesar: mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Ve qué diferente es que podamos tener aún en medio de lo que estamos viviendo o estamos atravesando, saber que hay alguien que está a nuestro lado. Amén. Saber que más que una palabra
o que más que una declaración, es el Señor Jesucristo. Es nuestro Dios, es nuestro Salvador. ¿Por qué cree que los discípulos a partir de ahí, ellos pudieron pasar por persecución? Ellos pudieron pasar aún por el martirio de la muerte. Ellos pasaron por hambres, por escasez, porque ya la escasez no los limitaba. Ya la muerte, ya la enfermedad no era lo primordial para sus vidas. Ya todo eso era secundario. ¿Sabe por qué? Porque tenían al Rey de Reyes y Señor de Señores con ellos. Tenían a Cristo. Y el tener a Cristo tiene o llega como fin de transformar tu vida para siempre. Antes de terminar, quisiera pedirle a Ismael que venga. ¿Está Ismael por ahí? Ven Ismael. Cuando pensamos en personas que Dios transforma, o cuando pensaba precisamente en estos principios de transformación que Dios hace cuando llega de darnos salvación, de darnos vida eterna, pero también de restaurarnos, de sanarnos, de darnos un sentido de identidad, de seguridad, de confianza. Un Dios que nos transforma de adentro hacia afuera. Yo podía pensar en Ismael, pero podía pensar también en varios de ustedes. Pero a él lo traigo como ejemplo porque es un ejemplo vivo de lo que estoy hablando en esta mañana. Cuando Ismael conoció a Cristo, o antes de conocer a Cristo, y lo dije con permiso de él, y muchos de ustedes lo conocen, pero Ismael vivía como un homeless en un parque. Ismael no solamente vivía como homeless en un parque, no tenía familia, no tenía dónde vivir, pero él estaba adicto al alcoholismo y a las drogas, y él dependía mucho de ello. Cuando Jesucristo vino a su vida, comenzó a hacer una transformación radical. No solamente le suplió un hogar después donde vivir, pero también el Señor lo liberó completamente del alcoholismo, lo liberó completamente de las drogas. Él en muchas ocasiones me compartía: pastor, Dios me liberó de una manera radical. Yo hoy estaba haciendo drogas, mañana de una manera sobrenatural ya las había dejado. Dios no solamente lo liberó de las adicciones, Dios le dio una esposa. Cuando viene a Cristo le da una esposa, que también es parte de la restauración, porque créame que muchos de nosotros que vivimos en un estado o una condición así, le perdemos el valor a la familia, le perdemos el sentido al matrimonio, no queremos casarnos, no queremos tener familias. Pero cuando Cristo viene, también restaura. Acá encuentra a su esposa Silvia. No solamente Dios le restaura el amor a una pareja o a una familia, sino que también Dios le da unos hijos maravillosos. Aquí tenemos a Ryan, levanta tu mano. Genesis, que canta aquí. Y también Carla, ¿dónde está Carla? Carlita, que está allá también. Perdón, es Pedro el que me está. No, ya me están llamando que termine ahorita. Tranquilos, ya voy a acabar. Pero no solamente eso. Yo veo en Ismael el gozo y el shalom de Dios manifestado en su persona. No una palabra, queridos, no algo cliché. Shalom, hermano. Shalom, mi brother. No, la esencia de lo que Cristo viene y hace en la vida de alguien. Porque no solamente Dios lo libera, Dios lo salva, Dios lo bendice con una esposa, con una familia, pero también Dios lo está bendiciendo económicamente. Y esto también lo produce el shalom de Dios.
porque shalom para los judíos es ser próspero. Hoy Ismael es conocido, y no lo digo porque sea mi camarada o mi cuate, él es conocido como uno de los mejores pintores del South Bay. No, en serio, lo estoy diciendo así. Uno de los mejores pintores del South Bay. Él tiene muchos trabajos que hacer. Siempre le están sobrando proyectos, contratos, porque las personas lo refieren. ¿Por qué las personas lo refieren? Porque es un hombre que hace las cosas con excelencia. Porque el excelente vive en él. Porque Cristo llegó a su vida un día y jamás volvió a ser el mismo. Esto es lo que Cristo hace cuando llega a la vida de una persona. Por eso, queridos hermanos, no nos podemos conformar. Aquí hay hombres de negocios, aquí hay matrimonios sólidos, aquí hay familias estables, pero no para que solamente lo vivamos en nuestro círculo, sino para que nos convirtamos en testimonios vivos de lo que Dios puede hacer a la vida de una persona. Que el cristianismo no es una religión más. El cristianismo es una experiencia de fe basada en un Salvador que resulta en la transformación de las personas que vienen y le aceptan como el Señor de sus vidas, y que a partir de ahí nunca más vuelven a ser las mismas. Cuando pensaba en Ismael, pensaba en mí mismo. Yo fui una persona que me crié en un rancho, sin estudios, sin preparación. Cuando yo llegué a Cristo, yo venía decepcionado de la vida. En mí no había propósito, no había futuro. Yo no tenía absolutamente nada, no era nadie. Llegué enfermo, llegué con depresión, llegué con un espíritu de inseguridad y de inferioridad terrible en mi vida. Yo era una persona tímida, callada, miedoso, inseguro. Pero para hacer lo que hoy estoy haciendo, necesité de un Salvador, pero necesité del príncipe de paz sobre mi vida. Que viniera, que me tocara y que me transformara desde adentro hacia afuera e hiciera una obra radical en mi vida. Y hoy estoy de pie aquí declarando que vienen tiempos mejores para mi esposa, para mi vida, para la vida de ustedes, para sus familias. Porque ustedes no están viviendo una tradición, ustedes están viviendo en una relación con aquel que lo transforma todo, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Póngase de pie allí donde está. Oh, Jesús. Jesús es más que Salvador, es más que un carpintero. Jesús es el que todo lo cambia, es el que todo lo transforma, es el que tiene como fin hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Hoy yo quiero decirte que si de pronto todavía de una manera u otra estás pasando por dificultades, por limitaciones de las que yo te recordaba, o estás pasando quizá por miedo, temor, inseguridad a lanzarte a cosas que Dios ha puesto en tu vida como sueños, como propósitos, de pronto negocios, o creer en tu matrimonio por una restauración total, creer en tus hijos. Estás en el mejor lugar, estás en el lugar correcto, donde Dios tiene como fin revivir los sueños, despertar el espíritu en nosotros y comenzar a hacer una obra, una transformación sobre mi vida, sobre tu vida y sobre tu familia. Levanta tu mano ahí donde estás, levanta tus manos. Sí, comienza a darle gracias a Dios. Gracias a Dios no por una religión, gracias a Dios por un Salvador. Gracias a Dios no por un sermón, gracias a Dios por la palabra viva y eficaz que vive y mora en nuestras vidas y en nuestros corazones, y que tiene la capacidad de cambiarnos, la capacidad de transformarnos.
Oh, en el nombre de Jesús, hoy yo quiero decirte, no te limites a vivir vidas a medias. No te limites solamente a vivir vidas limitadas. Atrévete a creerle a Dios. Atrévete a creerle a Cristo en esta hora. Atrévete a creer que el Salvador vive en tu vida para cambiarte, vive en tu ser para transformarte, vive en ti para hacerte una persona completamente nueva. Cree que el príncipe de paz hoy vive en tu corazón y Él te está diciendo: no temas, no tengas miedo. Yo vengo para sanarte, yo vengo para restaurarte, yo vengo para cambiarte. Lo que el enemigo trató para mal, el Señor te dice que Él lo transforma en bien. Yo quiero decirte que lo que puedas estar luchando o las cosas que estés enfrentando no son el fin. Serán solamente ocasiones que Dios usará para tocarte, para moverse en tu vida, para moverse a tu favor. Hoy yo no sé qué es lo que tú puedas estar pasando, pero yo quiero decirte que hay respuesta para ti. Hay respuesta para ti.